Del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 12 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Feliz de estar contigo. Pues, embajador, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que discutimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la posición asumida por la comunidad internacional con relación a lo que ocurre en nuestro país a la luz de lo que ha pasado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Yo le pediría un comentario inicial acerca del reconocimiento del gobierno interino, pero también las objeciones a la delegación de Juan Guaidó en este encuentro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí. Bueno, sumamente importante esta 51ª asamblea que se realiza en Guatemala, porque si bien el tema era el del rechazo y la indignación frente a las falsas elecciones de Nicaragua, una vez más no podía dejar fuera el tema de la grave crisis política, económica, social de Venezuela. Y evidentemente dentro de ese contexto, 13 democracias, las más sólidas del hemisferio, estuvieron de acuerdo en condenar las violaciones de derechos humanos, tratar el tema del deterioro sanitario y la crisis del COVID-19, la exigencia de la libertad de los presos políticos y temas de actualidad como la reciente visita del fiscal de la Corte Penal Internacional y su decisión de abrir averiguaciones por las violaciones de derechos humanos. Frente a este hecho, una vez más, los sospechosos de siempre han tratado de frenar la acción de los países democráticos y no es la primera vez, pero nuevamente bajo el manto de México y Argentina, otros países, Bolivia, con el presidente Arce, el tema incorporando nuevamente al nuevo Perú, y los que siempre a nivel del Caribe han manifestado situaciones como Antigua, Dominica, Belice y Trinidad, trataron de impedir que se trate el tema y para ello además volvieron con el expediente de tratar de impedir la presencia del representante de Venezuela, el embajador Gustavo Tarre Briceño, alegando que Venezuela no formaba parte de la OEA. Es sumamente raro y sospechoso porque estos países que deberían defender a la Organización de Estados Americanos no tienen ningún deseo de defenderla y más bien lo que hacen es defender la ausencia de Venezuela, lo que te muestra efectivamente que es un perfil absolutamente antiinstitucional tratando de ponerle trabas a la representación de Venezuela. Pero aún así las credenciales de Tarre ya han sido aceptadas, a pesar de que México y Argentina estén tratando de desconocerlo, no han podido hacerlo porque los países democráticos nuevamente han respaldado la representación del gobierno interino de Guaidó. Tengo que preguntarle, embajador, hemos conversado con diputados y otros analistas acerca de este grupo de países, como dice usted, encabezados por México y Argentina, que han desconocido la delegación del gobierno interino en la Asamblea General. Y la pregunta que yo le haría es si esta situación, en su opinión, tiene que ver, entre otras cosas, con las divisiones internas que hay en nuestro país entre los factores democráticos que podrían estar permitiendo el avance de esas corrientes o naciones
que son socias del régimen venezolano. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Mira, dentro de la oposición, aquellos que estén en una línea de tolerancia con el régimen de Maduro, es evidente que no debe sorprender que en algún momento ellos puedan sumarse de una manera absolutamente antivenezolanista a las posiciones de México, de Argentina y de los demás países. Pero el tema de nuevo es que estos países que votaron en contra de Venezuela son los que votan contra la Carta Democrática Interamericana, son aquellos que votan contra unas elecciones representativas, son aquellos que votan contra la libertad y la vigencia plena de los derechos humanos. Si ellos pudieran, y esto no es nuevo, acabarían con la OEA. Esos son los mismos países que quieren crear una CELAC y no pueden hacerlo porque no tienen los votos suficientes para crear una alternativa a la OEA. Son los mismos que siguen los postulados del Foro de San Pablo, son los mismos que siguen los postulados de un desequilibrio de una América Latina democrática. Felizmente, hoy ojalá continúe, porque para ese grupo del Grupo de Puebla, del Foro de San Pablo, lo que quieren es desestabilizar la democracia, acabar con la Carta Democrática Interamericana, acabar con los principios de vigencia de la libertad y del pluralismo, pero felizmente no lo han logrado, y por eso es que cada vez que tratan de embestir contra la presencia de la Venezuela democrática, más bien se reafirman los valores de aquellos que creen que tenemos que basarnos en la Carta de la OEA y en la búsqueda más bien de reafirmar la integración dentro de un tono plural pero democrático. Ahora tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la preocupación de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y la insistencia de que se retome esa negociación, la negociación que estaba en marcha en México, sobre todo la opinión expresada por los socios del régimen venezolano, tomando en consideración la actual coyuntura, que tiene que ver con la apertura de una investigación formal en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Al regreso a la pausa les pedí un comentario, ya venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela, a la luz de lo que ha ocurrido en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, pero también las opiniones expresadas en los últimos días por distintos países, incluyendo los socios del régimen venezolano. Yo le he dejado una inquietud, embajador, acerca de esta insistencia de retomar las negociaciones en México, en momentos en los cuales, bueno, se anuncia oficialmente la apertura de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué lectura le da a usted? Lo escuchamos. Sí, hay que tomar en cuenta que esta decisión, además hecha de una manera sorpresiva y valiente del fiscal Khan, de señalar frente a Nicolás Maduro y exigirle la firma en un memorándum de entendimiento, a pesar de que no estaba de acuerdo, sin embargo, decirle en ese acto que iban a abrir las averiguaciones por violaciones de lesa humanidad, bueno, es algo sin precedentes y transforma totalmente el ámbito de lo que hemos venido planteando hasta ahora, o sea que es una realidad absolutamente histórica e incontornable. Eso viene también unido con, veremos qué pasa el 21 de noviembre, es prematuro todavía señalarlo, hay un sector que cree que esto va a transformar y va a hacer una apertura hacia una libertad y democracia, y hay otros que no creen que hayan cambiado el perfil totalitario autoritario del régimen. Independientemente de eso, si aquellos que dicen que se abre la democracia triunfan, bueno, habrá que reconocerlo. Yo no creo que sea el caso. Y si triunfan aquellos que ven la necesidad de continuar con una vía que nos permita seguir adelante, otras alternativas, otro tipo de considerar siempre en base al cambio y a los principios democráticos, esa es la línea que el 22 de noviembre habrá que tomarlo. Ahora, sobre el tema de las negociaciones, efectivamente se han entrado en un callejón sin salida, porque ya en las 12 oportunidades anteriores, después de que el régimen ha logrado lo que quería, y lo ha logrado hasta este momento en las negociaciones de México, como lo hemos analizado en otras oportunidades, como el reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro, el decir que todos los males de Venezuela son el efecto de las sanciones, el burlarse con los presos políticos que continúan allí, el inhabilitar a candidatos y a partidos, es decir, toda esa barbaridad en cuanto a las elecciones se refiere, tendrán ahora ellos también entrar en ese callejón sin salida, la observación de la Unión Europea, que ahora tratan de negar después de que ellos mismos los invitaron. Entonces, el darle la patada a la mesa de las negociaciones ha hecho que inclusive aliados como Rusia por primera vez emitieran una declaración sumamente fuerte exigiendo el retorno a la mesa de negociaciones, hasta tal punto que el canciller Félix Plasencia ha tenido que viajar hasta Moscú como señalando él que estaba convencido que se iba a regresar a la mesa de negociaciones, pero no hemos visto absolutamente ningún efecto. Es un poco la presión inclusive de aliados del régimen que dicen, mire, nosotros nos vamos a hacer incondicionales de esta especie de juego de prestidigitación política que hace el régimen, de manera que ahí hay como una espada de Damocles encima de Maduro y encima de la diplomacia bolivariana, porque los están obligando a unas negociaciones. Ahora, el tema de las negociaciones es que los negociadores no pueden continuar en la misma línea que ha sido hasta ahora. Tienen que exigir los temas de respaldar al fiscal de la Corte Penal, tienen que exigir que se den unas elecciones absolutamente libres y justas cuanto antes a nivel presidencial y parlamentario, y tienen que exigir la libertad de los presos políticos, porque si no, también perderán el respaldo de la comunidad democrática venezolana. Me refiero a los negociadores de la plataforma democrática. Ahora, saco colación el tema de la Corte Penal, embajador, porque algunos han interpretado que el objetivo del régimen venezolano es tratar de obstaculizar de alguna manera o retrasar esta investigación que ya está abierta por presuntos delitos de lesa humanidad en el marco de esta negociación. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, yo creo que los actuales responsables de la política jurídica a nivel de la Corte Penal Internacional tuvieron un grave error. Pensaron que
que podrían tratar de poner presos a 3-4 agentes de bajo nivel y señalar que la justicia venezolana está operando presentando un maquillaje de justicia que no existe todavía. Entonces, bueno, el fiscal William Tarek Saab viajó varias veces a La Haya y estaban convencidos de que la llegada del nuevo fiscal iba a continuar con los mismos errores de la fiscal Besuda. Y sobre este particular quiero decir que si bien es cierto que la fiscal Besuda señaló que había que abrir las posibilidades de averiguación por violaciones de su unidad, lo hizo cuando ya no era fiscal, porque cuando ella era fiscal nunca había asumido esa posición. Sin embargo, Khan sí la ha asumido. Pensaron que podían seguir manipulando a través de ese maquillaje jurídico, pero resulta que el nuevo fiscal no solamente ha abierto, sino que vino a Venezuela y a las propias autoridades les dijo que se abriría. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, han habido una serie de reacciones de una alegría de que habría inmediatamente una solución. No, la Corte Penal Internacional, eso es algo muy importante que la opinión pública tenga, tiene un ritmo lento que es el de los organismos internacionales. El tiempo que la opinión pública nacional quiere o exige no opera a nivel de organismos internacionales. Entonces, es algo que puede tardar, pero es algo que no prescribe. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y entramos en una nueva etapa que es sumamente importante porque es la primera vez que se abre una averiguación de violaciones de lesa humanidad en América Latina. De manera que lo que hay que hacer es coordinar muy bien la posición de todos aquellos que ya antes han ido a La Haya a presentar los casos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de asesinatos, de atropellos a la dignidad humana, violaciones sexuales y todo eso, no para castigar al policía, que tendría que tener un castigo, sino a los responsables de un régimen que han orientado esta situación, y ello es una situación muy grave. Lo hemos visto en los Balcanes, lo hemos visto en Ruanda, lo hemos visto en Costa de Marfil y en otros lugares en donde es lento pero es implacable la búsqueda de los responsables. Le pregunto si, digamos, esta negociación puede obstaculizar el avance de una investigación. Nos han dicho que no, porque son dos cosas distintas. Sin embargo, aparentemente la posibilidad de acordar una reforma en el Poder Judicial venezolano, y tomando en cuenta el memorándum de entendimiento suscrito con el fiscal de la Corte, algunos intuyen que esto podría, digamos, retrasar algún tipo de determinación sobre este tema. ¿Qué opina usted, embajador? Lo escuchamos. Bueno, vamos a ver. Sí, efectivamente hay dos posibilidades. O un maquillaje para que todo siga igual, una especie de maquillaje de la gato pardo, crear condiciones. El ejemplo más claro es la Constitución vigente, que establece todos los mecanismos de defensa y promoción y protección de los derechos humanos, pero no se cumple. Bueno, si ese es el modelo, evidentemente el Tribunal Penal Internacional lo verá. Si por el contrario se logra que la justicia comience a operar sin dejar de condenar a los que han violado lesa humanidad, muy bien. Bueno, es que esa justicia va a poner en libertad a los más de 200 presos políticos, civiles y militares, bienvenido sea. Es que esa justicia va a interponer para que no sigan utilizando la tortura en las cárceles venezolanas, bienvenido sea. Es que ese cambio de justicia va a permitir que los jueces puedan interponer sus posiciones para impedir que se eliminen los partidos políticos o se inhabiliten a los dirigentes políticos, bienvenido sea si lo logran combatir. Ahora, si eso es así, no excluye la responsabilidad de las violaciones de lesa humanidad ya realizadas. Pero yo personalmente creo que es un maquillaje y no creo esa especie de deseo del señor William Tarek Saab y de las altas responsabilidades de abrirse a la justicia. Vamos a ver si efectivamente eso lleva a la libertad de todos los presos políticos. Bueno, estaremos felices de que haya justicia sin excluir la necesaria justicia de lo que se ha hecho durante 22 años.
Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Milos Arcalay fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la posición de la comunidad internacional en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el «Consúltalo en el Rivas Mijares». Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras.
Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la crisis institucional en nuestro país y lo que podemos esperar en el corto y en el mediano plazo. Nos acompaña Nelson Chiti Larroche, quien forma parte de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, el país vive, como tú lo has mencionado, una auténtica crisis institucional. De un lado, todos los poderes están usurpados, los poderes formales constitucionales, y me estoy refiriendo, por supuesto, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano. No están allí ocupando esos espacios, habiendo llenado los extremos constitucionales y legales, sino que por caminos distintos, por atajos y por desconocimiento de la normativa pues que aseguraba y cuidaba la constitucionalidad y la legalidad, llegaron allí. Por otro lado, hay un tema importante que es bueno que hagamos notar, y es el que tiene que ver con una sórdida batalla que se cumple en la llamada Asamblea Nacional electa en 2015 y que apunta eventualmente a crear una mayoría que pueda permitir sustituir a Juan Guaidó y designar eventualmente otro presidente que sería en esa mecánica institucional supuesta, digamos que se viene en algunas instancias reconociendo, en otras no, en esa ficción que llamamos el interinato en fecha próxima. Hay además todo un elenco, toda una variedad, todo un conjunto de factores que están comprometiendo la prestancia, la condición prístina y limpia que debe rodear ese gobierno interino, que también ha supuesto una merma de su legitimidad, de su reconocimiento y, digamos, de su de su autoridad, pues como opción que institucionalmente se cumplió en 2019 con el ánimo de poder ofrecer ante un vacío de poder una respuesta institucional consona con los términos de poder y competencia consagrados en la Constitución. Todo eso es largamente preocupante. El país, en un sentido, si no hubiera esa Asamblea Nacional Constituyente, pues no tendríamos ni gobierno interino, ni tendríamos tampoco, y es importante hacerlo notar, Asamblea Nacional, porque esto que se eligió el 6 de diciembre, que usted recordará en ese simulacro electoral, en ese proceso sesgado, contaminado, pues no tiene reconocimiento ni de las más grandes ni muchas otras menos significativas, pero no por ello digamos que podamos dejar de considerar sociedades y democracias y entidades públicas del mundo. Todo esto configura la urgente necesidad de tomar caminos que resuelvan el problema de la legitimidad, que es también el problema de la legalidad. Hay una relación muy cercana entre legitimidad y legalidad,
bueno, en algún otro momento podemos hablar de eso, digamos, con más holgura, pero sobre todo que nos impone buscar inmediatamente salidas. ¿Qué pasa en México? Bueno, se están tocando algunos aspectos por algún sector de esa llamada oposición y por el régimen. Sin embargo, el régimen no está manejando eso con la sobriedad y con la seriedad de vida, y cada vez que se indispone, que tiene una emoción con relación a determinados aspectos, pues interrumpe su presencia y compromete ese diálogo. Por cierto, la 11ª ocasión en que se sientan a hablar de cómo resolver los problemas. En mi criterio, esto tiene solo una salida. No creo que el 21 de noviembre sea de naturaleza a proporcionar certeza, claridad, transparencia en cuanto a los aspectos de legitimidad y legalidad, ni de Maduro y tampoco de todos los factores concomitantes en este momento. Yo pienso que allá habrá un gesto, tal vez en la dirección de llamar a la ciudadanía nuevamente a la militancia electoral, pero mientras no se lleve a la instancia democrática, al soberano, al cuerpo político, el asunto no se va a encontrar una solución. Propusimos un referéndum revocatorio por eso, porque está en la Constitución, porque es legal constitucional, porque además es pacífico, porque es electoral y porque deja al pueblo, no a los partidos, hoy en día muy desacreditados, ni a los dirigentes, a ninguno en particular, también largamente desacreditado. El pueblo mismo que escoja si quiere seguir con Maduro o si está dispuesto a iniciar un periodo distinto de cambio, de renovación, de revisión, de transformación, que sería lo que viene inmediatamente después de que cesara este régimen, evidentemente ilegítimo en cuanto a su origen refiere y tan ilegítimo también en cuanto a su desempeño. Ahora, doctor, parece que estamos frente a una encrucijada. Con relación a esta propuesta que usted menciona, algunos aseguran que es imposible revocar, un mandato que no es reconocido, que no es legítimo. Yo le pediría su comentario sobre este punto en específico, que es meramente legal, y desde el punto de vista político, obviamente Nicolás Maduro, como ya lo demostró la última vez, no va a facilitar, o mejor dicho, va a impedir cualquier consulta que signifique su salida del poder. ¿Qué puede decir? No lo escuchamos. Bueno, primero que todo, yo no puedo negar, ni tú ni nadie, que el que está sentado en Miraflores es Maduro, nos guste o no, cuestionando, como lo hemos hecho sistemáticamente, la legitimidad de su origen. Sabemos que él llegó allí y se autoeligió, creó los mecanismos y las condiciones para desconocer la voluntad mayoritaria y se colocó allí, usurpó, está ocupando un espacio que no le corresponde, pero está allí. Así que aquellos que dicen que no se puede revocar el mandato, que no es legal, déjeme decirles que están largamente equivocados, con todo respeto, por supuesto, para cada uno de los conciudadanos que puede pensar distinto a mí. Pero hay un hecho cierto, la facticidad de la presidencia de Maduro no está en discusión, está allí. En consecuencia, si él mismo admite que hay un régimen constitucional que puede dar lugar a que pongamos eso realmente en la mano, en la voluntad, en el corazón y en la conciencia de los venezolanos, pues ciertamente estaríamos dando un paso en la dirección correcta. El segundo elemento es también muy pertinente. ¿Querrá Maduro, aceptará Maduro que sea el pueblo quien resuelva la problemática de legitimidad y de legalidad venezolana? Bueno, en 2016-2017 eso fue saboteado por el gobierno, además por ese personaje siniestro y deleterio que llaman Jorge Rodríguez,
Vamos a estar claros y a decir la verdad, porque no hay ya mucho tiempo para que la misma pese en el corazón y en la conciencia de los venezolanos. Pero allí es donde la comunidad internacional tiene que jugar un rol. Allí es donde debe haber una presión. Lo hemos hablado con algunos embajadores. Cuando hablo lo hemos, es un grupo de ciudadanos que estamos alineados sin ninguna otra aspiración de ninguna naturaleza, por cierto, en torno a la búsqueda de una verdadera salida para la crisis venezolana. Y se lo hemos dicho. Embajadores de la Unión Europea, embajadores, digamos, venezolanos, latinoamericanos, y el embajador de los Estados Unidos, que me imagino estarán allí barajando sus cartas. Porque déjame serte franco, María Alejandra, cualquier cosa que hagamos que no vaya en esa dirección va a traer como consecuencia una nueva decepción y probablemente estemos perdiendo las ocasiones de evitar que Venezuela se convierta en otra Cuba, porque por ese camino pareciera que andamos, triste y lamentablemente. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a ahondar, mejor dicho, en la crisis institucional. Comentábamos con el rector de la Universidad Católica hace algunos minutos, José Virtuoso, la rueda de prensa que ofreció hoy, que ofrecieron Andrés Velázquez de la Causa R, Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano y otros factores de la alternativa democrática, hablando acerca de la discusión sobre la continuidad o no del gobierno interino de la Asamblea Nacional Legítima electa en 2015, que es un punto fundamental para muchos países de la comunidad internacional que, vienen promoviendo una transición a la democracia en nuestro país, incluso participan de este proceso de negociación en México. Yo le ruego permanezco unos minutos más. Al regreso quisiera su opinión sobre los planteamientos que se hicieron en esta rueda de prensa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la profunda crisis institucional que afecta a nuestro país. Nos acompaña el doctor Nelson Chiti Larroche, quien forma parte de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Yo le he dejado una inquietud, doctor, sobre los planteamientos que se hicieron hoy en torno a una discusión que entiendo debe darse entre los factores de la alternativa democrática sobre el futuro de la Asamblea Nacional de 2015, la única institución legítima que queda en nuestro país, tal como lo reafirmó, por cierto, la propia Cátedra de Derecho Constitucional de la Central. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que me hubiera gustado, debo confesarlo, que en lugar de factores muy minoritarios, que no por ello menos importantes, ni dignos, ni respetado, porque Andrés Velázquez merece toda nuestra consideración y nuestro aprecio además, y los acompañantes que estaban allí pues otro tanto, pero no constituyen una mayoría que nos permita pensar que realmente las cosas van en esa dirección, están muy lejos. Yo quisiera preguntarle a la gente del llamado G4, la gente que tienen los representantes más numerosos que piensan sobre la materia. Y además quería hacerles una sugerencia. Yo como ciudadano, como profesor, pues universitario, pero además como alguien que ha estado allí por 20 años de mi vida, pues como diputado y conozco un poco esa dinámica, aun cuando esto que vivimos pareciera un tanto indiferente. Y hay que designar inmediatamente y en paralelo hay que tomemos la decisión de sostener, a mi juicio es importante estratégicamente, ese interinato, pero hay que designar una comisión que inmediatamente establezca los términos de estricta rendición de cuenta de todo aquello y de quienes han estado al frente de la gestión con los activos puestos en sus manos. Porque la dinámica ha venido trayendo comentarios, rumores, especulaciones. Tal vez haya allí cosas que no sean ciertas, pero la sola idea de que hubiere cosas ciertas obliga a esos que se reclaman distintos a las mujeres y hombres del régimen, que se reclaman genuinos y auténticos representantes del pueblo venezolano, que además se dicen honrados y se dicen llamados estrictamente a cumplir la Constitución y la ley, ir precisamente a las disposiciones constitucionales y legales que ordenan que se rinda cuenta. Está el 315 de la Constitución, está el 319, está el 141, está el 311. Me vienen muchos artículos de la Constitución a la mente. Yo lo resumiría así. Bueno, van a sostener a Guaidó, decíanlo de una vez, porque no le están haciendo bien al país cuando vacilan y titubean como lo hacen, o cuando se dedican a hacer cálculos de distinta naturaleza, que puede comprometer lo poco que nos queda, que es ese arraigo de Guaidó ante una comunidad internacional que está dubitativa, que vacila, que titubea, que no siente que se esté haciendo todo lo necesario y que además empieza a dudar de los términos pulcros, prístinos, transparentes, limpios, de la accountability con el que debió y debe contarse, administrarse esos bienes sujetos, digamos, puestos en manos del interinato. Eso me parece que se mueven las dos direcciones importantes. De un lado, yo pienso que debería mantenerse a Guaidó. No veo además a ninguno del otro lado que lo pueda hacer mejor, pero el señor Guaidó iba con usted, pero además con todos los demás, me rinden cuenta, minuciosa, acuciosa y meticulosa, en todos y cada uno de los escenarios.
de manera que podamos sentir los venezolanos que estamos en esta suerte compleja y un tanto distópica que es la Venezuela de nuestro tiempo, pero que están nuestros asuntos en buenas manos. Ahora, doctor, decía Mauricio Macri, expresidente de Argentina, en una entrevista de cara al proceso que van a celebrar este fin de semana en ese país, sobre Venezuela, la pelea entre Capriles, López y Ledesma permitió el avance de una situación a la que no se le ve salida. Y yo le pediría un comentario, lo uno, a, digamos, lo que usted ha expresado sobre, bueno, la situación del gobierno interino y la responsabilidad que tiene que asumir sobre varios asuntos, incluyendo la administración de los recursos del exterior. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero que todo, usted ha traído un vocablo que a mi juicio es fundamental. Y va con Antonio Ledesma, mi amigo, va con Capriles, igualmente pues amigo, y va con Leopoldo López, bueno, menos cercano a mí, pero no por ello pues debo dejar de reconocer que está incidiendo y pensando en definiciones políticas importantes para Venezuela. Sean responsables, porque aunque ustedes no lo crean, tomen conciencia de lo que vuestros actos significan para el país. Aunque no lo crean, cada palabra que dice influye, irradia de alguna manera a Venezuela. Y no piensen tanto en lo que ustedes creen que tienen derecho. Yo no se los discuto. El que decían por ahí, el que respira, aspira. Bueno, sí, aspiren todo lo que ustedes quieran, sin que esa aspiración pueda ser de naturaleza comprometer más la salud de una república que está postrada, que está menguada, que está arruinada, desesperanzada y con un profundo daño antropológico en su gente. Así que yo les reclamo a ellos responsabilidad. Imagínense ustedes que lográramos llevar a un referéndum revocatorio a Maduro y que pues fuera revocado, y que en un mes entonces vinieran todos a decir: yo quiero ser presidente, pero vamos a dividirnos de manera a que ninguno de nosotros tenga tantos votos como puede tener el chavismo, y permanezcamos en el chavismo, porque la ambición de uno es de naturaleza comprometer el destino de la república. Estoy hablando de que desde ahora hay que ser responsable con todas las cosas que vienen. El 21 de noviembre habrá un resultado y habrá responsabilidades. Todos aquellos que han colaborado para que los hombres del régimen permanezcan en el poder siendo francamente minoritarios, deberán rendir cuentas. Y no solo nos estamos refiriendo en este caso a las cuentas que tienen que ver con la ejecución de los presupuestos puestos en sus manos, cuentas políticas. Deberán decirle al país por qué colocaron sus intereses por encima de aquellos que aconsejaban unir fuerzas para realmente poder obtener un resultado favorable. No pretendemos que la gente piense igual unos y otros. Después del 21 de noviembre, ya lo dije hace un rato, insisto, fuera los partidos del liderazgo que tiene que ver con el mensaje al país, vamos a pedirle a los venezolanos todos. Yo no hablo de que estemos unidos, tal vez no lo estaremos, pero podemos estar en un punto de coincidencia, porque sabemos que si Maduro sigue, Venezuela se muere. Hay que darle la oportunidad a los venezolanos de reconquistar una opción de porvenir, una ilusión de futuro, que seamos capaces de darnos un chance después del enorme costo de oportunidad que estamos pagando por la estolidez de haber elegido a Chávez presidente de la República y haberle endosado con la confianza nuestro electorado más humilde, más pobre sobre todo. Pero no crean, mucha gente también, además, quienes se han venido poco a poco desencantando, pero que durante mucho tiempo sostuvieron a un hombre que solo tenía un verbo atrabiliario y vindicativo,
y que en su ignorancia llevó al país que tenía mejores condiciones macroeconómicas de América Latina a ser el país más pobre, incluido Haití, en la consideración de los guarismos sociales. Doctor Nelson Chiti Larroche, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa. Todavía quedan, como es natural, muchas inquietudes acerca de el destino político de nuestro país a la luz de la profunda crisis institucional que atraviesa Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.